menos caótico que muchos presagios que había sobre cómo se iba a poder salir o no de este cepo. Vamos a hablar ahora con Orlando Ferreres, economista, fundador y presidente de OJF y Asociados. Es tu nombre, ¿no? J, ¿que será Javier o qué? ¿Cómo estás, Orlando? Nancy Pasos. Joaquín. Mira. Joaquín, mira vos, qué lindo nombre. Bueno, es oculto lo tenías ahí, el nombre de Joaquín. Bueno, me parece bien. ¿Cómo le estás viendo vos, Orlando? Ya, lo estoy viendo bastante bien. Esta apertura está más o menos ahora en 1.230 pesos por dólar. Sí. Abierto el mercado, o sea que no se desvió mucho del valor intermedio entre las franjas. Mira, 1.400. Hoy empieza también a entrar la plata del Fondo Monetario Internacional y se tendrá, digamos, posteriormente algunos ingresos más. Pero yo creo que está bien, digamos. Es cierto lo que vos decís, que solo terminó el cepo para las personas físicas, en tanto que las empresas financieras, empresas, sociedades anónimas, no pueden todavía salir directamente, sino cuando se emitan los BOPREAL, porque van a ser, digamos, todavía no se estableció cómo. Claro, déjame que le traduzca a los oyentes, porque si no empiezan a no entender. Sí, bueno. A ver, las empresas lo que tienen es que muchas de ellas habían anticipado o habían dicho necesitamos repartir ganancias, ¿no? O sea, Claro. Entonces, ¿qué sucede? Esas ganancias en general, sobre todo empresas que o sea, que no son argentinas, por ejemplo, Clarín no es argentino, tiene una sede madre en un país de Europa. Entonces, cuando tienen que repartir dividendos, ese dinero sale en forma de dólares hacia el exterior. Claro. Si la Argentina no tuviera cepo, en una época normal, se cambian los pesos por dólares y se giran al exterior. Hoy las empresas no pueden hacer eso, tienen que comprar otros instrumentos como el MEP, por ejemplo, etcétera, etcétera, Claro. para salir afuera. Así todo igual, el precio de ese dólar, del dólar para las empresas, no está tan alejado tampoco de No, el no precio. está tan alejado. O sea, Sí, no está bajó un tanto. poco. No, muchas gracias por la explicación. Para la gente, sí. Muy bien. No, yo creo que está bien, está bastante bien y se salen con el contado con liqui o el MEP, que siguen estando un poquito por arriba, pero no tanto. O sea, bastante bien entonces todo, va saliendo dentro de todo bastante bien, sin grandes oscilaciones. El gobierno dice que va a parecerse más a los 1.000 pesos que a los 1.400. Yo creo que al contrario, se va a ir pareciendo más a los 1.400 a medida que pase el tiempo. Claro, porque ahí vienen las preguntas para ahora, ¿no? O sea, las preguntas de lo que viene. Primer detalle, claramente Argentina tiene una cultura inflacionaria. Claro. Es casi genética nuestra cultura inflacionaria. Con lo cual, el dólar, lo que le importa a la gente de a pie es cómo incide en el valor, básicamente, de los alimentos y de las cosas cotidianas, ¿no? Claro. La devaluación fue de un 11% hasta ayer, hoy puede ser de más o menos lo mismo. Sí. En general, por lo menos el 25% de devaluación que hizo Milei cuando asumió, se fue trasladando a precios los siguientes meses. Sí, yo creo inclusive un poco más puede ser. Está bien que algunos se ven adelantado un poquito, pero muchos sectores de la agricultura y la ganadería, como la soja, el trigo, etcétera, o sea, la harina, ellos todavía no corrieron. O sea que va a haber un poco más de inflación. Calculamos que ese 11% de devaluación va a arrastrar una inflación del 4 a 5%. Entonces, bueno, eso se va a reflejar en la inflación medio de este mes de abril, que va a dar a lo mejor 3,5, pero otro 3,5 para el mes que viene. O sea que estamos con 2 meses de 3,5 de inflación. 3 meses, o sea, claro. En principio, ¿y mayo cómo lo ves? O sea, porque perdóname, hay algo. Mayo también porque hay un arrastre, ¿no? Claro, o sea, pero por eso te digo, hay hay algo que uno tiene que tener en cuenta.
Parte de lo que se negoció y se firmó con el fondo tiene que ver con que el gobierno durante este año le tiene que sacar absolutamente los subsidios a la energía. Y Claro. eso, te voy a contar algo, porque esto también me lo contó ayer alguien con el que estuve Ujú. charlando un poco de economía, y me dice, es un 6%, el cálculo que hicieron ayer en un estudio de cuestiones energéticas es que en la factura del mes que viene vamos a sufrir un 6% de aumento en las tarifas, por lo Las menos, tarifas claro, en la tarifa de eléctricas. eléctrica, exactamente. El gran caos va a ser la tarifa eléctrica. Atención con esto porque se viene un aumento porque obviamente el watt está dolarizado. O sea, entonces Claro, ya de por sí te va a aumentar un 11%, ¿no? Eso sumado a la distribuidora, esto y lo otro, que ponerle hace que el 11% de aumento en la energía de origen termine reflejado en la factura de luz en un 6%. Es un claro. montón para cualquiera de nosotros. Sí, por supuesto. Sí, es bastante fuerte. Este, no sé en las otras facturas cómo es la correlación, pero la electricidad está en casi 6%, y eso lo vamos a recibir ya el mes que viene, o a partir del mes que viene. O sea que, bueno, la inflación la calculamos para el año en 30% por ahora. Estamos haciendo los cálculos todavía, pero el Producto Bruto sería 4,5%. Igual no sufriría mucho el crecimiento del producto con este nuevo sistema cambiario. Ujú. Dentro de todo está bastante bien. ¿Eh? Obviamente. Ahora, el otro tema es el siguiente, Orlando. La verdad que, digo, Milei no, ayer festejó y todo eso. Digo, festejar una devaluación es un montón, pero también es cierto que el, calculo yo, festeja porque en su momento él mismo había convencido hasta los periodistas cercanos a él que si él devaluaba se terminaba yendo, ¿se acuerdan, no? O sea, se venía el mundo Claro, abajo, más o menos. Entonces esta es la primer foto que tenemos. Esto es una película, no es una foto, es una película. Los primeros claro. fotogramas que tenemos son estos. Vamos a ver cómo esto va decantando. Ahora bien, hay un segundo tema que es, le dio libertad en parte, al dólar, pero no libera los salarios. Y ahí es realmente Claro. un tema que a esta altura es trágico. Sí, esa parte es terrible, Nancy, porque va a haber más inflación, ya lo estamos confirmando, y no estamos viendo que haya una liberación de las paritarias, que están alrededor del 1 o Nada. 2%, y cuanto con inflación va a ser por lo menos del 3,5 a 4 en estos 2 meses. O sea que tenemos que enfrentarnos a esa posible caída de la pobreza, otra vez aumentándose la misma. Este, bueno, no sabemos cuánto, pero digamos, como el salario real es Va a el que caer, muestra la claro, tendencia, total. Va a caer entonces el ahí poder puede haber un aumento de adquisitivo. la pobreza, Porque además efectivamente. nosotros veníamos, o sea, cuando aparece el 3,7% de inflación, que a muchos, Claro, a los propios economistas les llamó la atención y al gobierno también, claro, todo esto quedó solapado porque obviamente vino el tema del acuerdo con el fondo, etcétera, etcétera, pero esto fue el viernes. Yo creo que en exacto. realidad eso pasa porque leen todos Clarín y La Nación. Entonces no escuchan lo que le está pasando a la gente, porque no es novedad, para mi oyente, para el oyente que me escucha a mí todos los mediodías, no es novedad un 3,7% de inflación. Es lo que venían viendo en las góndolas del supermercado, lo que venían percibiendo, Claro. ¿no? Hay ahí también una especie de diferenciación. Y yo creo que es en realidad lo que tenemos que empezar a hablar ahora, que es justamente cómo se recupera el salario, urgente. Sí, ese tema es el tema principal que afrenta a la población, pero no es tan fácil recuperarlo. Yo creo que va a haber un mes de caída y después posiblemente haya algún ajuste de forma tal de que podamos mantener el salario real que venía creciendo, pero ahora con esto, tanto el 3,7 como lo mismo que de abril o mayo van a ser cifras peligrosas para el salario real, Te ¿no? digo algo, No tanto Orlando, para la jubilación.
Claro, porque la se jubilación aumenta va... por inflación. Exactamente, pero lo que te digo es una cosa. Vos sabés que si bien los números del INDEC en cuanto a salario real versus inflación están medidos hasta diciembre, o sea, recién para las elecciones vamos a estar viendo, recién en octubre vamos a estar viendo qué pasó con el salario real en mayo, junio, ¿no? Concretamente. Claro. Van a ser los peores números. ¿Por qué? Porque recién dentro de 15 días, un mes, vamos a estar mirando los números de enero. De enero para acá empezaron a caer de nuevo en los indicadores privados, ¿no? O sea, estamos hablando de indicadores privados. Del INDEC, el último número que tenemos es que el salario siguió creciendo sobre la inflación hasta diciembre del año pasado. Pero enero, febrero, marzo y ahora abril, un montón, van a haber caído de manera trágica, porque las paritarias están con un techo muy bajo y obviamente la inflación se desató de nuevo. Este es el tema. Claro. Si vos estuvieras en el gobierno, Orlando, ¿qué sería lo que más estarías mirando en este momento? ¿Qué es lo que más te preocuparía? A mí me preocuparía lo que vos decís, el salario real, tratando de adelantarme a que no caiga para no tener esa, digamos, aumento de la pobreza, que significa siempre una cosa negativa para el mercado, para toda la libertad económica, ¿no? O sea, yo estaría mirando mucho eso, me preocuparía por esa parte, siendo que he sido viceministro de Economía, pero a cargo de la economía en el 89, cuando murió el ministro Miguel Roy a los 7 días de haber asumido, y quedé yo a cargo de una hiperinflación. Lo que más me preocupaba era el salario. Claro, totalmente. Qué momentos esos, la verdad. Ahora, la verdad que sí. Orlando, para las jubilaciones no tendría que haber un planteo también parecido, porque el gobierno ya dijo directamente el bono no se va a actualizar. Es un bono de 70.000 pesos que no se actualiza hace como un año. Un año y Claro. medio casi. Sí, eso aparentemente no se va a actualizar y eso daría una caída del salario real De los jubilados. de jubilación real. Efectivamente, es cierto tu mensaje, pero no sé qué va a pasar, si ahora va a haber algún ajuste o no. Por el momento creo que no. No, no lo van O a sea dar. que no lo van a dar. Le van a dar el 70.000 Bueno, nada más, pero ese es el gran sin tema, ajustar. ¿no? O sea, devaluaciones ha habido en un montón de gobiernos, todas tuvieron más o menos el mismo final trágico, lamentablemente, porque es así. El gran tema es la devaluación en un contexto de gobierno como el que estamos en este momento teniendo, que es un gobierno libertario, hace que por una cuestión de concepción ideológica ellos no compensen la devaluación, porque cuando uno devalúa hay sectores que obviamente terminan ganando, o sea, no es que cuando vos devaluás todos pierden, No, pierden los que ganan en pesos. Los que claro, ganan por en supuesto. los que ganan en dólares, los que exportan en dólares son grandes ganadores. Los, Claro, petróleo, ponele. los importadores han sido grandes ganadores que se compraron todo sabiendo que venía la devaluación. Y de hecho hoy está investigado en la justicia este tema, porque obviamente teniendo el dato de que devaluaban el lunes, cualquiera Claro. salió a importar todo. ¿Se entiende? Importaron Exacto. a 30, a 20, 11% menos, entre otras cosas. Claro. Pero Sí, bueno. por supuesto, todo eso ocurre en la vida práctica y hay que ir soslayándolo para poder seguir. Yo creo que es cierto lo que vos decís, que los importadores aumentaron la importación bastante y estaban bastante apurados para recibir la mercadería antes de que aumentara la devaluación. Obvio, Es totalmente. cierto. Orlando, por último, ¿vos tenías idea, algún tipo de percepción de que Milei iba a salir del cepo? No, yo creía que podía salir, sí, inclusive hicimos una reunión el viernes con los economistas, con unos clientes, y dijimos que sería para mayo o diciembre. Y lo de mayo lo describimos tal cual ocurrió, o sea, con el 11% de aumento de la devaluación y que eso se iba a ir absorbiendo en el tiempo, pero sin considerar los salarios todavía, un poco lo que pasó en la práctica. Obviamente, O que sea, fue lo que... venimos pegándola bastante bien. Me parece bien, pero yo la pegué más. ¿Querés? Yo la pegué más. Porque en octubre del año pasado, escuchá lo que dije en este programa. Escuchá. No me veo a Argentina dejando en plena libertad su tipo de cambio. De hecho, ninguna economía tampoco lo deja. O sea,
no veo, digamos, este cepo restrictivo no lo veo que lo puedas levantar en muy corto plazo. Perfecto. Vos sabés que yo te preguntaba esto porque así, digamos, analizan todos los economistas más racionales. Yo obviamente de economista no tengo nada, obviamente soy analista política y sí, obviamente miro la economía en función de las variables, más que nada de expectativas, como le dicen ustedes. Vos sabés que yo hace 2 meses, 1 mes y medio, acá está mi columnista de economía, que cuando yo se lo dije me miró como diciendo, déjate de hinchar. Yo hace un par de meses que digo que Milei sale del cepo antes de lo que nadie espera y yo lo situaba entre diciembre, enero, febrero, ¿no? Obviamente que esto parece una locura. ¿Viste? Octubre del año pasado. Me faltó un par de meses, lo adelanté 2 meses, pero más o menos ahí estaba. Claro, muy bien. Me tenés que llevar a tu consultora, Orlando. Te mando un beso Bueno, grande. cómo no. Muchísimas gracias. Ahí estaba Orlando Ferreres, economista, fundador y presidente de OJF, que hoy sabemos es Joaquín.